Estructuras de acero. Las estructuras de acero, al igual que el resto de las estructuras, se analizan para los distintos tipos de esfuerzos que puedan llegar a aparecer en las mismas, dependiendo de cómo se aplican las cargas, el sector que se aplican de la estructura, cómo lo toman estas estructuras, van apareciendo distintos esfuerzos. Uno de los esfuerzos típicos que aparecen debido a cómo se cargan las estructuras son los de flexión. Acá tenemos el ejemplo típico de una viga simplemente apoyada con una carga distribuida, lo que nos provoca una deformación, es decir, un esfuerzo de flexión sobre la viga en cuestión. En flexión estudiamos las vigas y en las estructuras de acero estas vigas pueden estar formadas por distintos tipos de acero y distintas formas de fabricación. La típica es la de utilizar perfiles laminados en caliente, como los de la serie IRAM, por ejemplo los IPN o los UPN, que son las distintas secciones. A partir de esta también tenemos los Ls con alas iguales, alas desiguales. Podemos tener tubos de acero cuadrados o circulares. Hay una gran cantidad que están todos estipulados en las tablas de perfiles normalizados del CIRSOC. Así en el CIRSOC 301 tenemos todo el desarrollo para los distintos esfuerzos, cómo se deben calcular según el reglamento, y también como anexo tenemos las tablas de perfiles donde nos dan los valores geométricos y mecánicos de cada uno de ellos con los que podemos realizar los cálculos y verificaciones. Uno de los esfuerzos más básicos, como estamos hablando, es el de flexión, el de una barra simplemente apoyada con una carga distribuida encima. En este caso se produce una flexión. Por ser simplemente apoyada y carga distribuida, podemos directamente utilizar la carga de momento último, como Q por L cuadrado sobre 8, donde Q es la carga última que está aplicada sobre la viga, es decir, que ya está mayorada, por la longitud al cuadrado sobre 8, y obtenemos el momento, es decir, el esfuerzo que nos está generando la carga de la flexión. Un tema importante a destacar y que figura y que el reglamento lo estipula es que hay que estudiar la flexión para distintos casos. El primer caso y el más común que puede aparecer es el estado de plastificación, el cual será aplicado únicamente cuando la viga esté arriostrada lateralmente. ¿Qué quiere decir que esté arriostrada lateralmente? Que nosotros le vamos a impedir la deformación o flexión en el eje perpendicular, sería el pizarrón, es decir, que la viga no pueda deformarse en el sentido de la pizarra, en este sentido, que no pueda pasar esto. Esta deformación, esto mismo, no va a suceder debido a que va a estar arriostrado lateralmente. O sea, el arriostramiento lo que hace es impedir esa deformación. Logrado ese arriostramiento lateral, podemos aplicar el estado de plastificación y ahí sí calcular el perfil. En caso de que no exista ese arriostramiento, que no se cumpla, hay que seguir verificando por los distintos estados donde se estudian los pandeos locales o totales de las secciones. Esos pandeos justamente se provocan porque no tenemos ese arriostramiento del que estamos hablando. Si está producido ese arriostramiento, podemos calcular en el estado de plastificación. Según el reglamento, el momento nominal va a ser el momento último sobre phi, donde phi vale 0,9, como siempre en caso de flexión. Este momento nominal va a ser igual al momento plástico, y el momento plástico está compuesto por la tensión de fluencia, Fi, Z, que es el módulo plástico, por 10 a la menos 3, por un tema de que Z está en centímetros al cubo, y Fi, que es la tensión de fluencia, está en megapascales. De esa manera se obtiene el momento plástico, el cual va a tener que ser menor sí o sí, menor o igual a 1,5 del momento elástico. ¿Cómo se calcula ese momento elástico MI? Va a ser la tensión de fluencia por el módulo elástico por 10 a la menos 3 por un tema de conversión de unidades. Es decir, tenemos varios factores acá que entender. Uno es la tensión de fluencia de 235 megapascales para el acero F24, que es el que normalmente utilizamos. Y tenemos dos módulos resistentes, uno plástico y uno elástico. Ambos módulos los obtenemos de las tablas. Esas tablas de perfiles de las que estábamos hablando antes, nosotros podemos ingresar y buscar
tanto el Z como el S, que son los módulos plásticos y elásticos. Los mismos en las tablas están para el eje X y para el eje Y. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el Z como el S va a depender de cómo estoy utilizando ese perfil. Si el momento se va a producir y la deformación alrededor del eje X o alrededor del eje Y. Normalmente, por ejemplo, un IPN o un UPN, que nosotros los ubicamos en forma vertical, si queremos de alguna manera, o como está acá, está visto acá en el pizarrón, con la carga aplicada por sobre los perfiles. En el caso del IPN, la carga vendría por acá, y en el caso del UPN, la carga vendría por acá por encima. En esos casos, la deformación se va a producir alrededor del eje X. Por lo tanto, los valores que vamos a utilizar de módulo plástico y módulo elástico van a salir de la tabla y van a corresponder al eje X, XX, tanto el módulo plástico como elástico. ¿Cuál es la forma, cuál es el procedimiento de cálculo? Una vez que yo tengo calculado el momento último, que sé que la viga está arrastrada lateralmente y que puedo aplicar el estado de plastificación y con eso voy a verificar voy a obtener mi perfil, procedo a calcular el momento nominal, divido 0,9 y despejo de esta fórmula el módulo plástico. Como yo ya sé cuál es mi tensión de fluencia, sé cuál es mi módulo plástico, que es igual al momento nominal. El momento nominal es el momento último sobre 0,9. Despejo el módulo plástico, ingreso a la tabla del perfil que quiero colocar, que quiero utilizar, busco cuál es el módulo plástico que verifica para mi valor, y de esa manera obtengo el perfil, es decir, la denominación del perfil que voy a utilizar. Teniendo definido el perfil, obtengo el módulo elástico de esa misma tabla y verifico que se cumpla esta desigualdad y que corresponda, una vez que calculo con el momento estático para el perfil elegido, que el momento elástico por 1,5 sea mayor al momento plástico. Es decir, tengo que recalcular ambos. Ese es el procedimiento, teniendo en cuenta que la viga está riostrada lateralmente y que aplico el estado de plastificación y dependiendo cómo está aplicada la carga. Si el perfil va a estar colocado en el otro sentido, ¿sí? Que va a estar, por ejemplo, acostado el IPN, en ese caso el módulo plástico y el módulo elástico que voy a obtener de tabla van a ser los que corresponden al eje Y. Pero bueno, eso va a depender de decisiones constructivas, de posibilidades de armado. En general, por cómo los utilizamos nosotros y cómo los apoyamos y cómo llegan las cargas, los utilizamos el valor mayor de estos perfiles más usados, que es alrededor del eje Y.